Bien, gracias, hermana Elisa. Salomón decía en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Dije, no, claro, y yo creo que ha llegado el tiempo de poder, hermanos, alimentar el alma con la palabra del Señor. Recordándole la palabra del Señor Jesús, quien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y yo entiendo que la razón por la cual usted viene aquí los días que hay servicio es justamente por eso. Yo siempre he dicho que así como el barco necesita del mar para poder navegar, así como el niño necesita de la mano de un adulto para que lo pueda conducir, así como le diré, hermanos, la cometa necesita del aire para poder volar, así también cada ser humano necesitamos de Dios. Porque de Él viene la vida. Y otra de las formas o maneras, hermanos, ir conociendo algo de Dios es a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Usted y yo necesitamos cada día de Dios. Imagínese si Dios impidiera o no sacara los vientos de sus depósitos, como dice el profeta Isaías, entonces todos sucumbiríamos, hermano. Entonces vamos en esta noche, como ustedes y yo tenemos necesidad de Dios, vamos a alimentar el alma pues de ese libro que viene de Dios, de esa enseñanza que viene de Dios. Y yo voy a ubicar el libro de Gálatas, capítulo 6, versos del 1 al 10, dice así. Usted busque en su Biblia y sígueme nada más. Dice así, Gálatas 6, del 1 al 10, dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero en el capítulo 5, en el verso 22, hay algo también importante que casi guarda conexión con lo que he leído. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Vamos en esta noche, hermanos, a hablar acerca de el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestra vida. Antiguamente se cantaba un himno que dice así: ser como Jesús, esta es mi canción.
en la intimidad de mi hogar y en medio de la multitud, ser como Jesús a lo largo del día, yo sería como Jesús. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Pregunto, ¿cuántos queremos ser como Jesús? Ese es el anhelo, el deseo de todos nosotros que conocemos la palabra de Dios y que de una u otra manera nos encauzamos por allí. Pero a pesar de todo, llega momento cuando nos impacientamos con la gente y a veces decimos cosas que luego lamentamos. Y todo ello a pesar de habernos comprometido a seguir a Jesús. Ustedes y yo hemos empezado a vivir por una nueva vida, por una nueva dirección, que nos llevará con el tiempo de toda manera a ser como Jesús. Oído. El desarrollo del fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros es un proceso prácticamente de toda la vida. Usted debe entender que un árbol no crece de la noche a la mañana. Y eso es una realidad. De igual manera se requiere cuidado diligente para lograr que un huerto dé cosecha abundante. Hay que podar varias veces, hay que regarlo y permitir que las inclemencias del tiempo fortalezcan las plantas. Escúcheme. De igual manera, se requiere diligencia, se requiere de cuidado para que el fruto del Espíritu tenga la oportunidad de desarrollarse en la vida de cada uno de nosotros. Pregunta, ¿y cuáles son esos frutos del Espíritu? Y nosotros lo ubicamos en la lectura final, en el capítulo 5, del verso del 22 para adelante, cuando el autor dice, mas el fruto del Espíritu es, y empieza por el primer fruto. El primer fruto es el amor. Oído, todos los que nos llamamos ser cristianos, el primer fruto en la vida de uno que dice ser cristiano es el amor. Pero la Biblia también habla de un amor verdadero y de un amor que no es verdadero. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero cuando hablamos de aquí del primer fruto del Espíritu, que es el amor, estamos hablando de un amor puro, de un amor verdadero. Y la palabra amor, cuando uno va a la raíz, digamos, de la palabra griega, la palabra amor en el idioma griego significa, escuche, ágape. Una fuente ardiente y compasiva, dedicación al bienestar de alguien, amor divino. Amor ágape es amor divino. El amor de Dios no es un amor contemplativo y estático. El amor de Dios es un amor en movimiento, hermano. Y mire, la definición que da, por ejemplo, el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 8, acerca de lo que es el amor. El autor dice así, oído, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. El amor no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor permanece para siempre. Oído.
Esa es la definición acerca de ese fruto del Espíritu, el amor. Y ese fruto del Espíritu llamado amor debe reinar, debe de vivir, debe de habitar en la vida de cada uno de los que nos llamamos o nos denominamos cristianos o cristianas. ¿Me oye? Yo le estoy hablando no acerca de un concepto propio mío, acerca de lo que es el amor, sino estoy agarrando este libro sagrado que es la Biblia para hablarle acerca de este fruto del Espíritu que es el amor y que debe, vuelvo a recalcar, de vivir en la vida de cada uno de aquellos que nos denominamos o nos llamamos, a veces no, ser cristiano. Si usted es un cristiano o una cristiana, ese fruto del Espíritu que viene de Dios debe de vivir en cada uno de ustedes. El amor, como dije, hay una definición allí. Y también Jesús, hablando con sus discípulos, él dijo que una de las evidencias notorias, claras, para que la gente entienda que somos sus discípulos, es que nos amemos los unos a los otros. ¿Me entiende? En la iglesia debemos de amarnos los unos a los otros, no solamente dentro del entorno nuestro. Nosotros debemos tener amor por los perdidos, amor por los alcohólicos, drogadictos, prostitutos, homosexuales, lesbianas, hechiceros, idólatras. Ellos están así, viven en esa condición y nosotros no estamos para reprocharles su actitud, no estamos, digamos, para señalarlo, sino que el verdadero amor ágape, el verdadero amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, nos debe llevar a tener, hermanos, compasión por ellos. No criticarlos, sino orar por ellos y hablarle de la palabra de Dios a ellos de igual manera. ¿Creen ustedes eso? Oiga, el que tiene verdadero amor de Dios hará eso. No lo criticará, no hablará mal, porque ya usted entiende por la Escritura que las personas que viven en esa condición es porque están ciegos a la verdad de la palabra de Dios, como lo estuvimos nosotros en un tiempo determinado de igual manera. Hacíamos cosas incorrectas, indebidas, que a Dios no le agradaba, pero a Dios gracias que un día alguien nos habló, alguien nos enseñó, alguien nos predicó la palabra y salimos de las tinieblas a la luz de Cristo, de muerte a vida. Y cada uno de nosotros ahora tenemos el amor ágape, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, hermano. ¿Estamos aquí? Qué bueno. Entonces, el primer fruto es el amor, que hay que demostrarlo con hechos, no solamente con bla, bla, bla o con palabras, sino con hechos. Otro fruto, el gozo, viene de la palabra griega chara y significa entusiasmo emocional, alegría, deleite por las bendiciones recibidas personalmente y por las recibidas por los demás gente. Oiga, cuando alguien de ustedes recibe una bendición, el resto tiene que contentarse y alegrarse porque nuestro hermano, nuestra hermana ha sido bendecida. ¿Sí? Cuando su vecino, aunque ande de repente de espaldas a Dios, recibe una bendición, usted tiene que alegrarse. Bueno, ha sido bendecido, ha sido prosperado, qué sé yo. Pero eso se demuestra cuando hay, digamos, hermano, el fruto del Espíritu, que es el gozo. Mire, la Biblia dice en San Lucas 15, 20 al 24, habla de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo salió, abandonó el hogar, se fue lejos, vivió en una provincia apartada, toda la herencia que se le dio en el aspecto económico, lo perdió viviendo, dice la Biblia, perdidamente. Oiga, y cuando no había más que comer, porque los amigos están solamente cuando hay dinero y cuando hay salud, una vez que se esfumó el dinero, se esfumó la salud, adiós amigo, y el hombre quedó solo. No tenía quien le dé que comer. El padre lo esperaba en casa, a pesar de que el hijo salió
y deshizo toda la fortuna que recibió como herencia. Pero a pesar de todo, el hijo pródigo, usted conoce bien la historia, reaccionó y dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y le iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mira el gozo. ¿Qué experimentó el padre cuando el hijo pródigo salió del chiquero del pecado y volvió a su casa? ¿Qué hizo el padre? Hizo una gran fiesta. Se gozó por el hijo que había salido del hogar y había vuelto. Pero él se gozó con el retorno del hijo a la casa. Por eso esa palabra gozo viene de la palabra griega chara, que significa entusiasmo emocional, alegría, deleite por las bendiciones recibidas personalmente y por las recibidas por los demás. Gozo. ¿Tiene usted ese gozo? Pregunto, ¿tiene usted ese gozo? Qué bueno, porque el gozo es otro fruto del Espíritu en nuestra vida. Pablo dice en Hebreo: gozosos en la esperanza. Dice, no. Otro fruto, la paz. Paz es otro fruto del Espíritu y viene de la palabra griega irene, que significa un estado de quietud, un estado de descanso, reposo, armonía, orden y seguridad en medio de la confusión o el alboroto o el caos o de las luchas, de las tentaciones. Eso significa paz. ¿Recuerda usted las palabras del Señor? Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no lo doy como el mundo lo da. El mundo, la gente tiene paz solamente cuando la economía está allí, bien. Solamente hay paz cuando tiene alimentación, ropa, vestimenta, educación, el cuerpo sano, brilla en su salud. Pero cuando algunas cosas se quebranta la salud, se esfuma la economía, la gente que no tiene a Dios en su vida pierde eso, pierde la paz. Es una paz efímera, caduca y fugaz solamente. Pero el que ama a Dios, el que sirve a Dios, el que conoce la palabra de Dios, el que ha entregado su vida a Dios, el que depende de Dios, el que depende de la palabra de Dios, en medio de la tormenta de la vida, él va a tener paz en medio de las tormentas. ¿Me entiende? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Que nosotros, ahora, eso no significa que todo va a ir viento en popa en la vida de un cristiano. A veces hacen sus apariciones muchas cosas, pero en las muchas cosas o diversidad de cosas que pueda ocurrir en la vida del creyente o del cristiano, él mantiene su paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta es una canción, ¿sí o no? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Qué más? Fe y esperanza. Paz en medio de la tormenta. Dos pintores llegaron a un concurso y fueron finalistas de un concurso de pintura. Y a los dos finalistas se les dio un tema a pintar. El tema era la paz. Uno de ellos dibujó árboles, animales paseándose por allí, un río que corría por allí, y todo era tranquilidad, calma, sosiego. El otro pintor agarró, también hizo un cuadro, y en ese cuadro también dibujó plantas, los árboles estaban allí, pero no estaban quietos, sino que se observaba más o menos por la pintura, o el dibujo que él había hecho, que las plantas como que se
como se balanceaban allí, todo era un caos, como que el fuerte viento quería descuajar la planta, pero en una de esas plantas que había y el agua que estaba allí, en esa planta una de las plantas había un nido, y en ese nido había una palomita. Y a pesar del fuerte viento que parecía descuajar las ramas y los árboles, la palomita mantenía su tranquilidad, su calma. Estaba la palomita echadita ahí, digamos, cubriendo su huevito que había puesto. Y cuando llevaron los dos cuadros para que vea, digamos, el juez podía decirse el veredicto, el juez dijo, este ganó. ¿Cuál? El de la palomita, porque eso era paz en medio de la tormenta. Ese ganó, hermano, ese finalista ganó. Y yo creo, escúcheme, que todos nosotros pasamos por tormentas en la vida. Sí, la salud quebrantada. A veces la economía no está como debería de ser. Problemas por aquí, problemas por acá, problemas por allá. Pero el que se llama cristiano, ¿cómo va a actuar? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a confundir? ¿Se va a abatir? No. El verdadero hombre o mujer que dice ser cristiano o cristiana debe de mantener la paz en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque solo el cristiano no está en este mundo. Si es un cristiano verdadero que sigue la enseñanza del Señor Jesús, que aplica la enseñanza de la palabra a su vida, Dios no lo va a abandonar, Dios no lo va a dejar, Dios estará con él o con ella en momentos más críticos de su vida. Por eso el Salmo 91, versos 13 hasta el 14 y 15 dice así, Dios dice así, con él o con ella estaré yo en la angustia, lo libraré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Ah? Paz en medio de la tormenta. Hay una canción que dice, paz, paz, cuán dulce paz, dice, ¿no? Es la que el Padre me da. La paz es otro fruto del Espíritu en nuestra vida. Otro fruto. La paciencia viene de la palabra griega macrotumia y significa tener paciencia para resistir, soportar las debilidades, ofensas, injurias y provocaciones de otros sin murmuraciones ni resentimiento. Dice, por ejemplo, Colosenses 3 del 12 al 7 habla sobre la paciencia, ¿no? Otro fruto es, por ejemplo, la benignidad, que viene de la palabra griega chréstore y significa disposición a ser gentil, a hablar con suavidad, amable, ecuánime, apacible, culto y refinado en carácter y conducta. Benignidad. ¿Habita ese fruto en ustedes, los que nos llamamos ser cristianos? Claro, así como usted lo oye, usted que se denomina ser cristiano y saca pecho al decir, yo también soy cristiano o cristiano, digo yo, ese fruto del Espíritu que debe ser una característica en el cristiano, ¿la tiene usted? Y esa palabra benignidad, vuelvo a recalcar, significa disposición a ser gentil, a hablar con suavidad, debe ser amable, ecuánime, apacible, culto, refinado en carácter y en conducta. Si usted actúa así, si usted vive así, mi respeto, es usted un buen cristiano. ¿Me entiende? Y se sobreentiende que para ser cristiano hay que dar ciertos pasos que usted ya conoce.
Otro, bondad o benignidad, es otro fruto del Espíritu. Y viene del griego agatosún y significa la condición de ser bueno, de ser amable, virtuoso, benevolente, generoso y parecido, semejante a Cristo en la forma de vida y conducta. Oiga, cuando hay esta conducta, cuando hay esta actitud de amabilidad, de ser bueno, generoso, benevolente, eso en vez de repeler, eso atrae. La gente va a querer seguir a quien usted sigue. Pero ese fruto debe vivir en la vida del cristiano. Viene otro fruto, la fe. Viene del griego pistis y significa plena confianza, seguridad, certeza, creer en Dios sin pedir pruebas, dependencia de Dios y en todo lo que Él dice, obediencia y completa rendición o entrega a la verdad establecida por Dios en su palabra. Es pues la fe, dice el autor de Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablando de fe, también dice el autor en el libro de Romanos 10:17. La fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. ¿Pero el oír de qué? Porque se oye muchas cosas. El oír de la palabra de Dios, dice, ¿no? De tal manera que cuando usted oye la palabra, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted introduce en la lectura diaria de la palabra, la fe en la vida del cristiano va en aumento, va en aumento, va en aumento. En vez de estar prendido ahí en el celular, mejor préndase de la Biblia, la palabra de Dios. En vez de perder tiempo en el celular, cuando se ve cosa que es inútil, préndase de la palabra. No estoy diciendo que es malo eso. Es bueno cuando se sabe usar y es malo cuando se le da mal uso. Fe. Mansedumbre es otro fruto. Viene del griego praotes y significa la disposición de ser gentil, amable, equilibrado en temperamento y pasiones, paciente para sufrir ofensa. Mire, todo buen cristiano debe poseer este fruto. Mateo 5:5 dice así, no, bienaventurados. Habla de la bienaventuranza y habla de los mansos, no, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra por heredad, dice, ¿no? Mansedumbre. El otro fruto último es la templanza, que viene del griego enkrateia y que significa dominio propio, moderación en la indulgencia de apetitos y pasiones. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni del vino que él bebía. Tuvo él, digamos lo que estamos hablando, dominio propio. Porque hay que tener dominio propio para poder enfrentar situaciones que a veces pueden hacernos daño o lastimar nuestra vida y nuestra salud espiritual. Ese último fruto es la templanza. Y la reflexión que quiero yo llevarle al hablar de estos 9 frutos del Espíritu, escuche, cuando ustedes y yo, los que nos llamamos cristianos, determinamos crecer espiritualmente, debemos de ir a la cruz. Y cuando se habla de la cruz, se habla de la autonegación. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Cuando él dice niéguese a sí mismo, quiere decir, ahora que conozco al Señor, ahora que estoy leyendo la Escritura, ahora que tengo una nueva vida, ya con mi vida no voy a hacer lo que hacía antes. Ya no voy a vivir como solía vivir antes cuando ignoraba la palabra de Dios. Ahora que la conozco, ahora que la leo, ahora que dependo de ella, ya yo no voy a vivir como solía vivir antes.
Ahora voy a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Eso significa negarse a sí mismo. Mire, escuche, no existe otro camino. El verdadero cristiano no tendrá, hermano, la victoria espiritual por sus propios medios, sino únicamente a través de Jesús. Pablo dijo en Romanos 8:37, en Él, o sea, en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Entonces, cuando usted y yo decimos, como se cantaba esa canción antigua, queremos ser como Jesús, debemos de estar conscientes de que Él nos llama también a la autonegación y poder nosotros seguirle a Él. Entonces, eso es para que usted entienda, hermanos, que un creyente, un cristiano verdadero, en su vida debe vivir esos frutos del Espíritu. De repente no todos los frutos del Espíritu están viviendo en ustedes, pero de repente hay carencia de alguno de ellos. Pero entre tanto que hay vida, hay esperanza, hermano. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie? Usted sabe en qué área de su vida hay carencia de ese fruto. Y si hay carencia de ese fruto, digámosles en esta noche, Señor, ayúdame. Yo quiero ser como Jesús y me falta este fruto. Dios le ayudará y usted en el transcurso de la vida será como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Qué bueno. Padre eterno, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra y ayúdanos a ser como Jesús. Queremos como cristianos que nos llamamos tener estos frutos del Espíritu que hará de nosotros un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Gracias, eterno Dios, y ayúdanos siempre a permanecer como buen cristiano en tus caminos que son santos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga y el próximo domingo, en este mismo horario y en este mismo lugar, estaremos nuevamente exponiendo otro tema acerca de lo que es la vida cristiana. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga.